Tal como les va, muy buenos días. Tal como les anunciamos, nuestra entrevista hoy en Telebuen Día es con el canciller de la República, con Rodolfo Nino Noboa, a quien le agradecemos la presencia aquí en estudios de Canal 4. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, ¿qué pasa si Argentina se planta firme con esta postura que ayer dejó entrever el embajador Dovena? Firmemos todos juntos el acuerdo con la Unión Europea. Bueno, apelaremos a la persuasión, que es un término que yo he usado en varias oportunidades. Pero me parece que es posible firmar todos juntos con diferentes velocidades. Ese es el tema. Yo creo que se puede firmar un acuerdo de integración, porque hay antecedentes, además esto no es nada nuevo. Se puede firmar un protocolo de integración comercial, de libre comercio con la Unión Europea, y que Argentina plantee una moratoria para algunos productos, algunas canastas de productos, que les sean más sensibles para ellos, perfectamente. Esto ya sucedió con el CAN, la Confederación Andina de Naciones acaba de firmar un TLC con la Unión Europea y firmaron 3 o 4 países y Ecuador quedó para atrás porque quería acomodar algunos aspectos de su economía y lo acaba de firmar ahora. Así que desde el punto de vista teórico es posible. Pero ya pasó el tiempo. Y desde el punto de vista político es necesario. ¿Y ya pasó el tiempo de plantear esta discusión sobre los aranceles y los productos primarios? No le entiendo la pregunta. Claro, Argentina dice, bueno, en realidad nosotros no queremos firmar ahora, o sea, queremos firmar todos juntos, pero tenemos algunos reparos con los aranceles de productos primarios. Bueno. Desde su visión, desde la visión del gobierno uruguayo y eventualmente también del gobierno brasileño, ¿ya pasó el momento de plantear estas cuestiones de los aranceles? Pero justamente me parece que es al revés el razonamiento. El Tratado de Libre Comercio lo que hace es eliminar los aranceles de los productos primarios que nosotros exportamos. Europa no exporta productos primarios. Los que vendemos primarios somos nosotros. Trigo, arroz, soja, carne, lácteos, eso vendemos nosotros. Y hoy están sometidos a una tabla arancelaria que nos dificulta el acceso a esos mercados. Entonces lo que se hace es, en un libre comercio, es precisamente establecer la libre circulación de los productos primarios, de los productos industriales, etcétera. No hay bollo entonces, como dice el embajador argentino. Bueno, no sé, la verdad que yo no lo escuché a mi amigo Dovena, pero no sé qué significa. Cuando se entra en este tema del Tratado de Libre Comercio, con el tema de los aranceles aparecen bollos porque competimos en la exportación de algunos productos primarios y mencionaba el caso de productos que exportan Uruguay, Argentina y Francia, por ejemplo. Que también en Europa habían aparecido algunas resistencias. En Europa los países de base economía agrícola como Francia, Irlanda y Polonia pueden presentar algún reparo, obviamente, ¿no? Pero bueno, para eso habrá salvaguardias también y habrá moratorias. Veremos para esos países, por lo menos. Por eso las distintas velocidades no son solamente para el Mercosur, también pueden ser para ellos. Bien. ¿Y es lógico que Argentina plantee que se puede ver perjudicado por esta especie de proteccionismo, cuando en realidad en el patio de casa aplica más o menos una política similar? Es el más proteccionista de todos, ¿no? Argentina. Argentina es muy proteccionista, nosotros lo vivimos, Brasil lo vive, Paraguay lo vive, pero no es proteccionista por el Uruguay, es porque tiene un déficit muy grande en su balanza comercial y quieren equilibrarlo. Estas son medidas que de algún modo están contempladas en la Organización Mundial de Comercio, que para equilibrar algunas, porque ¿qué pasa? Cuando usted le pone muchas trabas al comercio puede sufrir denuncias, digamos, entonces se conforma un panel, hay varios paneles simultáneamente en el mundo contra trabas a las exportaciones de algunos productos, y puede verse sancionado por la Organización Mundial de Comercio. Pero está previsto que en algunos casos especiales, para equilibrar cuentas de balanza comercial y por periodos temporarios no definitivos, puedan aplicarse algunas medidas que permitan precisamente tender a equilibrar esas balanzas. ¿Y qué le parece estas declaraciones que han aparecido en las últimas horas de algunos integrantes del PIT-CNT, precisamente de Marcelo Abdala, pidiendo aplicar medidas proteccionistas espejo para la República Argentina, por lo pronto en cuanto a la importación de vehículos? Bueno, me parece que es la constatación más evidente de que el Mercosur no está funcionando. Porque si usted tiene que estar aplicando medidas espejo para impedir el comercio entre los países que firmaron un acuerdo de libre circulación, de un TLC hace 20 años, hoy estamos pidiendo medidas espejo, es la constatación de que el argumento de que hay que apoyarse en el Mercosur empieza a tambalear, porque el Mercosur entonces no funciona.
¿Y es viable que Uruguay pueda, aunque sea analizar esa alternativa? No es viable. No vamos a hacer una cosa de esas. Bien. ¿Fue una señal muy pesada la de Brasil la semana pasada? Fue una señal muy fuerte. A nosotros nos cayó muy bien. La verdad es que nosotros esperábamos que Brasil, como presidencia pro tempore del Mercosur, pudiera fijar una fecha para ir a hablar con la Unión Europea sobre la reanudación de las tratativas sobre el TLC, pero en realidad cuando la presidenta Rousseff define que tiene que ser el año en el cual se firme el acuerdo de libre comercio, sin ningún lugar a dudas eso significa un paso mucho más grande del que nosotros esperábamos, que nos reconforta, por cierto. Y que esperemos que se pueda concretar. Por más que las negociaciones son difíciles, son largas, esto no sale de un día para otro. Imagínese solo una cosa. Ecuador acaba de firmar este convenio con la Unión Europea y va a demorar varios meses, muchos meses, quizás algún año, para que se ponga en marcha la primera tanda de canasta desgravada, ¿no? O sea que aunque se pueda firmar el acuerdo entre el TLC y el Mercosur y la Unión Europea antes de fin de año, no va a entrar en vigencia enseguida. Pero piense solo en un dato. La traducción de los documentos a todos los idiomas que hay de los países integrantes de la Unión Europea, al polaco, al italiano, al inglés, al francés, demora mucho. Bien, y en cuanto a esta postura brasileña, que usted dice, fueron incluso más allá de lo que nosotros preveíamos, ¿hace cambiar las perspectivas a futuro? Por caso, bueno, Uruguay ha sido bastante insistente en flexibilizar el Mercosur, que el Mercosur permita la firma de acuerdos bilaterales, acuerdos comerciales. ¿Hace pensar, por ejemplo, en reimpulsar un acuerdo con Estados Unidos, con el Pacífico? Con Estados Unidos no hace más acuerdos de TLC bilaterales. Eso métanselo en la cabeza a todo el mundo. Estados Unidos no hace más bilaterales. ¿Y en bloque con el Mercosur? En bloque con el Mercosur es otra cosa. Va a ser está en el Transpacífico y está en el acuerdo Estados Unidos-Unión Europea. Pero bilaterales ya no hace más. Entonces, con el Mercosur podría ser también, pero me parece que no hay condiciones para eso todavía, porque Estados Unidos tiene un sistema de negociación que es bastante más complejo y muchas veces la gente no lo sabe. Para aprobar un tratado de libre comercio, el Senado americano le tiene que dar lo que se llama el fast track. Porque si no le da el fast track al Poder Ejecutivo, significa que a diferencia nuestra o de cualquier otro país del mundo, el Senado puede revisar ese acuerdo y modificarlo. Cuando viene un convenio que firma el Uruguay con algún país en ese sentido, cualquiera sea, de protección de inversiones o de doble tributación o de comercio, el Senado de la República del Uruguay puede votar por sí o por no, nada más, no lo puede tocar. En Estados Unidos lo puede tocar. Entonces, si usted no tiene el fast track, negociar con Estados Unidos es muy difícil porque no tiene ninguna certeza de que aquello que negoció quede en el tratado. Porque dice, no, yo si no hay fast track, el Senado me lo saca o me pone esto. Y entonces yo estoy en una gran incertidumbre que me impide llegar a un acuerdo con los Estados Unidos. Entonces, y hoy en Estados Unidos estuvo trabajando el Poder Ejecutivo, el presidente Obama estuvo trabajando en estas semanas anteriores para conseguir un fast track para el TPP. Y lo tuvo en la comisión, los votos, y cuando fue el plenario del Senado, le faltaron 6 votos para dárselo. Y ahora volvieron a intentar por la Cámara de Diputados. O sea que la postura brasileña en realidad es un buen respaldo para el puntual. Para el acuerdo con la Unión Europea. Para el acuerdo con la Unión Europea. Pero no proyectando hacia otras. Esas son otras negociaciones que vendrán en otros tiempos. Ayer el embajador argentino decía que se están limando diferencias previo al encuentro entre Tabaré Vázquez y Cristina Fernández de Kirchner. Que la idea es que cuando los presidentes se reúnan sea para, poner la frutillita en la torta. ¿Cuáles son las diferencias que se están limando? Y bueno, todos los puntos que tenemos con dificultades, los canales, la plataforma continental, la prospección de petróleo, las declaraciones juradas de anticipadas de importación. Menuda Lima. Menuda Lima, ¿no?
Pero estamos trabajando y hay una comisión allí de alto nivel que ahora, por las cuestiones electorales argentinas, ha enlentecido un poco su ritmo de trabajo, pero tenemos la 1108, todo este tipo de... La menciono porque es una de las dificultades mayores que tenemos, a pesar de que en este sentido la carga paraguaya ha temperado mucho esta disposición. Cuando hablamos de la 1108 hablamos de las trabas al puerto, ¿no? Sí, de las trabas seguro, de los transbordos en los puertos uruguayos de mercaderías argentinas. Y en eso... Y bueno, y ahí estamos trabajando y bueno, nos parece que vamos a ir avanzando. Tenemos algunos elementos que nos permiten mirar esto con cierto optimismo. Pero también sabemos que dentro de 3 meses hay elecciones en la Argentina, que esto va a traer un cambio, que va a haber cambio de presidente o de gobierno. Y bueno, y estamos con esos 2 márgenes es que nos estamos moviendo. Pero entonces con es probable... con un margen de buena voluntad para negociar y con un margen, digamos, de expectativa por el cambio de gobierno. ¿Es probable o es un escenario posible entonces que Tabaré Vázquez finalmente no se llegue a reunir con Cristina Fernández? Y no está planteado por ahora, pero se han encontrado en algunos lados, se encontraron en la cumbre de presidentes de Panamá y estuvieron conversando, pero no necesariamente hay previsto una reunión bilateral entre el presidente Vázquez y la presidenta Fernández. ¿Y es lo mismo para Uruguay quien sea el sucesor de Cristina Fernández? Mire, para Uruguay sí, desde el punto de vista del principio de no intervención. Entonces yo no me voy a adelantar, yo no voy a cometer la imprudencia de decir que uno me gusta más que el otro. Cualquiera sea el gobierno, las relaciones son entre los gobiernos y cada Pero cual... si hay algo que es constatable, que Scioli vino una semana antes de las elecciones en Uruguay, se reunió con Tabaré Vázquez y tiene un buen diálogo, eso es constatable. Fuimos vicepresidentes juntos también. Pero bueno, pero no voy a emitir opinión sobre eso, quién me gusta más o menos para que sea el presidente del argentino, eso lo decidirán los argentinos. Bien, le cambio de asunto y quiero hablar del tema de los expresos de Guantánamo, que finalmente se terminó llegando a un acuerdo. La mayoría de ellos firmaron un documento. Con aquel ex recluso que no firmó el documento, ¿se hace un seguimiento especial? No, ¿cómo hace un seguimiento especial? Bueno, pero es alguien que queda de alguna manera desamparado por fuera de este documento. Primero, nosotros no podemos... La ley de refugiados, el estatuto de refugiados, hace que ningún gobierno pueda seguir a nadie, ni vigilar a nadie. Cuando estamos hablando de un seguimiento, hablamos de... Bueno, tenemos el planteo como un seguimiento. Prestar la cabeza. especial atención a una situación que se da coyunturalmente con una persona. Económica, dice usted. Sí, económica y, o sea, en realidad dice que va a abandonar el país en breve, pero uno se pregunta, yo me pregunto, ¿cómo va a ser para abandonar el país? Y conseguirá dinero de otro lado, tendrá que conseguir la visa al país de donde va, lo tendrán que recibir. Es un problema de él, no nuestro. El país lo que hace es darle el estatuto de refugiado, recibirlo acá, ayudarlo en lo que sea posible, pero el día que se quiera ir es un trámite que corre por su cuenta. ¿Sabe que sentado ahí en esa silla el expresidente de la República, José Mujica, me decía, bueno, en realidad yo cometí un error. Me dice, cuando negocié el tema con Estados Unidos debí pedirle la plata por adelantado, para que viabilizara la llegada de estos ex reclusos. ¿Hubo algún error en esa viabilización de la llegada del dinero? Mire, sobre el dinero, yo la verdad es que no me imagino una acción humanitaria a cambio de dinero, en primer lugar. Ni a cambio de dinero, ni a cambio de naranjas, ni a cambio de carne ovina, como alguna vez se especuló. Sería muy denigrante que el gobierno uruguayo pensara en eso. Y yo sé que el presidente Mujica no pensó en eso. Quiso hacer un acto que tuviera como efecto la emulación por parte de otros países. Si Uruguay puede traerse a 6 expresos de Guantánamo, otros países de la región pueden hacer lo mismo. Después, lo que quizás hubo alguna imprevisión por falta de experiencia, porque nunca había... ¿Sabe cuántos refugiados hay en Uruguay? No, la cifra exacta no la conozco. 300. Hay 300 refugiados en Uruguay. Es decir, Uruguay tiene una tradición de acoger refugiados. Esto es como por ser más notorios, obviamente, y por ser producto de una circunstancia muy vergonzosa para sus captores, la cárcel de Guantánamo, las condiciones de reclusión, el trato inhumano, hace que sea más notoria, obviamente. Pero a los 300 refugiados se le da una asistencia como la que se les está dando a los... Por supuesto. ¿Con casa, con no, mensualidad por mes? No, hay algunos, a todos no. Eso hace diferente también. Eso hace diferente. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando alguien recibe un refugiado no pide nada a cambio al país de donde viene.
Lo que hubo quizás fue, por producto de la inexperiencia, es haber arreglado mejor la recepción de estos refugiados. No haberlos puesto a todos en una... Pero bueno, eso se ve con el diario del lunes, obviamente, ponerlos todos en una misma casa, no haber definido bien el convenio para que recibieran la asistencia que deberían recibir. Creo que había que haber cerrado mejor ese trato, que es lo que vamos a hacer con los próximos refugiados sirios, que también vinieron en condiciones medias voluntaristas, y ahora nosotros esperamos tener una recepción mejor para ellos, ¿no? Para las próximas, que son 7 familias nada más que vienen de Siria, y en donde podemos preparar un poco mejor esa recepción. ¿Y esas son las últimas familias sirias que llegarán al Uruguay? Sí, las últimas. Con esas 7 se cierra la llegada. Cierra el proyecto. Mujica en esa silla también decía que quienes habían seleccionado a las familias sirias no habían elegido el perfil que a él le parecía que tenían que venir. Coincido plenamente, no habían elegido bien. A mí me parece que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que este es un país de economía agraria, donde hay tierra disponible, donde hay un Instituto Nacional de Colonización que funciona como dador de oportunidades en materia de acceso a la tierra, y quizás lo que habría que elegir son familias con un perfil más agricultor que otra cosa, y ubicarlas en una especie de colonia cerca de algún centro poblado, donde pudieran tener sus vacas, plantar sus papas, sus lechugas, criar sus gallinas. ¿Esas 7 familias que vienen ahora van a venir con ese perfil? Es lo que estamos pensando. Están pensando entonces en asignarle una tierra y generar una colonia siria en el interior del país. Algo de eso, como se hizo con San Javier, que es una colonia rusa, y que hay tantas, ¿no? Sí, hay colonias alemanas también. Que funcionan. Hablando de herencias del gobierno de José Mujica, ¿le sorprende que algunos integrantes del anterior gabinete firmen un documento donde se habla de secretismo en el TISA, cuando en realidad usted mismo dice se trató en el Consejo de Ministros? Me sorprende, sí. La verdad que me sorprende, pero bueno, porque nunca había escuchado hablar del TISA hasta después de que asumimos el gobierno, porque ni siquiera en la transición estuvo esto. Sí, quizás estuvieran en desacuerdo desde un principio, pero yo lo que digo, yo no sé si estoy a favor o en contra del TISA. Lo que quiero es estar sentado a ver qué se discute y tener la posibilidad de discutir. Eso es lo que yo quiero, porque hay cosas, primero, que desde el punto de vista conceptual, el contenido del TISA, las normas que hacen al contenido del TISA son exactamente iguales en muchos aspectos a las que hay en el GATT, en la OMC, en el Mercosur, en el ALCA, en todos lados. En todos lados. Esas normas que hablan de nación más favorecida, de acceso a los mercados, de denegación de beneficios. La verdad es que desde ese punto de vista tienen muy pocas diferencias. Por lo menos por lo que lo que venimos concluyendo en el avance que estamos haciendo sobre el análisis de este documento. Después, las negociaciones son negociaciones. Estados Unidos está interesado en telecomunicaciones. Sí, también, macanudo. Hay otro que puede estar interesado. Cuando usted va a hacer un negocio de comprar un auto, una casa, usted ofrece, usted le muestra interés, usted muestra alguna preocupación, pero eso no quiere decir que uno le vaya a imponer a otro lo que el otro no quiere que le imponga. ¿Me explico? Entonces, me parece que hay mucha ideología sobre eso, ¿no? La denegación de beneficios, por ejemplo. Un país que tiene un acuerdo con otro país para que ese país le preste ciertos servicios, puede denegarle a otro país que no esté en ese acuerdo la oportunidad de entrar a ese mercado. Entonces, me parece que decir que no, sin saber en profundidad de lo que se está hablando, me parece un error estratégico muy grande. Pero hablando de error estratégico, quedar afuera del TISA sería un poco, en el mediano plazo, quedar afuera del comercio de servicios en el mundo. Yo creo que sí. Yo lo he dicho eso con mucha claridad. Yo lo que quiero es estar sentado ahí porque el comercio, el flujo comercial va para un lado, no solo de servicios, de bienes también. La mayor parte del comercio mundial se hace bajo forma de tratado de libre comercio o programas de desgravación arancelaria. Y el 1% de eso es lo que mueve el Mercosur, por ejemplo. Imagínense lo que puede mover el Uruguay en porcentaje. Así que quedar afuera de eso me parece muy riesgoso. Quedar afuera a priori, porque si yo digo, bueno, mirá, las condiciones son tan desventajosas para el Uruguay,
los riesgos que corremos son tan altos para el país y para su gente que no podemos firmar esto. Bueno, está bien, pero decirlo a priori, sin saber de qué se está hablando, de qué se está tratando, de cómo se están enfocando los temas, me parece un error. Ahora, para cerrar este asunto, si hubo secretismo fue en el anterior gobierno, en torno al TISA. Digo por este documento que apareció, donde están Olesker y Kramerman, y dice que hay secretismo, que fue antidemocrático. Usted dice, en realidad se analizó en el Consejo de Ministros en el 2013. Seguro, en el 2013 Uruguay se discutió en el Consejo de Ministros, fue una resolución del Consejo de Ministros pedir el ingreso al TISA, se hizo en el 2013 y se entró en el 2014 recién. Y Uruguay ha ido a 2 reuniones, a una reunión en enero y a otra reunión en abril. Faltan otras, obviamente. El Uruguay no ha presentado nada, no se ha comprometido con nada. Uruguay está negociando y escuchando, y poniendo algunos puntos sobre los intereses que tiene. ¿Se va a dar alguna directiva especial para las representaciones diplomáticas del exterior? Habida cuenta esta baja que hay en las exportaciones, llevamos 5 meses de caída en la colocación de productos uruguayos en el exterior, ¿para que tomen un nuevo impulso para la colocación de productos? Sí, no le achaquemos a los embajadores la responsabilidad de todo el comercio exterior, porque esto se mueve por parámetros económicos, es la economía. Muchas veces juegan. Sí, juegan, por supuesto. No es lo mismo un embajador, que no los hay, no los conozco, que se pase en la casa yendo a fiestas diplomáticas, y otro que ande hurgando en los recovecos del comercio, no es lo mismo. Pero en general todos los embajadores tienen una alta dedicación a la actividad comercial y de hecho estamos coordinando para la salida de los nuevos embajadores una presentación del país a donde va, de los productos que tiene Uruguay, de las necesidades que puede tener ese país. Cumplen un rol muy importante en materia de comercio. Más le digo, el secretario general de la Cancillería, el embajador Graeber, fue uno de los principalísimos impulsores del Tratado de Libre Comercio con Israel. Sí, fue embajador en Israel incluso. Porque fue embajador en Israel. Cuando eso en realidad, en general se hace entre la Cancillería, desde acá, y el Ministerio de Economía, pero los embajadores cumplen ese papel. Pero se va a marcar una línea para que comercialmente... Por supuesto, sí, ya está esa línea. Eso es un mito que hay de que los embajadores tienen que vender. Los embajadores venden todos, se andan siempre buscando oportunidades de comercio. A mí me llegan informes permanentemente sobre las posibilidades, las necesidades, las oportunidades que hay en materia comercial en cada uno de los países donde están los embajadores. Uruguay tiene 50, además tenemos 53 representaciones diplomáticas y los países en el mundo son más de 180. ¿Presupuestalmente ya tiene definidas cuáles son sus prioridades? Sí, restricciones. Esta línea con Astori, siguiendo la línea con Astori. No sabe el alivio que le acaba de provocar a Astori, que está mirando esta entrevista. Restricciones presupuestales. No, somos conscientes de que hay restricciones, vamos a maximizar nuestros recursos. Tenemos necesidades, obviamente. Como cuando hablamos con Astori, le decían, nosotros vamos a pedir poco. Astori nos dice, bueno, quiere decir que van a pedir algo. Y eso lo pone un poco nervioso. Pero en realidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores es un ministerio chico, no llega al 1% del presupuesto nacional, y tiene 500 funcionarios, de los cuales 300 son diplomáticos y 200 administrativos. Y más bien, la gran inversión del ministerio son pasajes, viajes, negociaciones en el mundo. Pero también estamos precisamos algunas obras en la Cancillería, por supuesto, de refacción y de inversión en algunas cosas. Y desde el punto de vista, quizás esencialmente del cometido propio del Ministerio, estamos pensando en poner un ojo en África. Nosotros en África tenemos 3 embajadas, una en Sudáfrica, otra en Angola y otra en Egipto. África es un continente que dentro de unos años va a pasar a tener 2.000 millones de habitantes, de los cuales la mitad van a ser menores de 18 años, y los menores de 18 años tienen se presentan de otra manera ante la vida y el planteo de necesidades. Creo que ahí hay un fenómeno que explica bien ese comportamiento, que es la introducción de la telefonía celular en África, que fue explosiva. En poquísimos años pasaron de tener, 100.000 celulares a tener 50 millones. Y ahí hay un país que es Etiopía, cuya capital, Addis Abeba, es sede de la Unión Africana, que reúne, es como la sede del Mercosur, digamos, o de la Unión Europea, es como la Bruselas africana.
Ahí se reúnen los 52 o 53 países de África. Ahí podemos tener posibilidades de contacto con todos los embajadores. O sea, que ahí quiere abrir una embajada. Ahí queremos abrir una embajada. África es cara en general, ¿no? África es cara. Pero también estamos pensando en tener embajadas compartidas con algunos otros países sudamericanos, como por Chile, por ejemplo. Habría una embajada conjunta, Chile-Uruguay. Sí, exactamente. Ya sobre el final, y me quedan 30 segundos, ¿ha tenido contacto con Almagro? ¿Lo ha llamado? Sí. Ahora, en estas últimas horas, en la previa de la oficialización. Ahora no, porque, bueno, le iba a hacer una despedida en la Cancillería, quería hacerle... Pero bueno, estaba en Sudáfrica ya con sus hijos y creo que se iba de Sudáfrica derecho para Washington. Lo estoy llamando. Es un día especial para el Uruguay, ¿no? Claro, es muy importante. Es muy importante que un uruguayo, ha habido dos uruguayos como secretarios generales de la OEA con Almagro. Almagro es el segundo. Me parece que es una nominación que le da prestigio al Uruguay, que reconoce ese papel independiente, articulador, de sensatez que el Uruguay siempre ha tenido en materia de relaciones internacionales y que lo ha distinguido mucho de otros países. Bien. Canciller, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Buen Día. Con mucho gusto. Volveremos a conversar seguramente. La pausa, enseguida estamos de vuelta.